Y continuamos con este estudio que estamos llevando, ¿verdad? Una serie de predicaciones, son 10 predicaciones, hoy vamos en las 7 de 10 de Apocalipsis. ¿Hemos estado aprendiendo? ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Pues hoy vamos a ver el mensaje de los 3 ángeles, las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ver el Armagedón, ¿qué es el Armagedón? Y la caída de la Babilonia religiosa y económica. Bien, cosas muy interesantes, ¿verdad?, que vamos a estar observando. Bien, recuerden que hay un manual que se ha preparado para la iglesia. Si alguien quiere este manual, que algunos si voltean alrededor, algunos ya lo tienen, ¿sí? Acérquense con nuestra hermana Susana, que está acá en la parte de la computadora, en las diapositivas. Pídanselo a ella y díganle: yo quiero este manual. Ahí viene todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado predicando. Bien, pues vamos a empezar ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 1 al 5, y nos muestra aquí los 144,000 sellados. Recordemos que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Encerrado por predicar la palabra de Dios, y es ahí donde él tiene una revelación. Precisamente Apocalipsis significa también revelación, las cosas finales o acontecimientos futuros que habrán de suceder. Bien, dentro de estas cosas que a él le son reveladas, está en el cielo, sí, junto con los ángeles, ahí con Cristo, ¿verdad? Y se le muestran los 144,000 sellados. Bien, estos 144,000 sellados están con el Cordero en el monte de Sión. Ahí lo puedes ver en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 1 al 5. Están con el Cordero en el monte de Sión. ¿En dónde? Monte de Sión. Dice la palabra, el Cordero, o sea, Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántas personas? 144,000. Esto indica su cercanía y es algo que quiero resaltar. Cristo dice, parado en el monte Sión, y alrededor de él hay un grupo grande de personas, 144,000. ¿Quiénes son estas 144,000? Bueno, primeramente esto indica su cercanía, ¿verdad?, de Cristo con cada persona. Habla de su victoria y habla de su comunión también con Cristo Jesús que tienen ellos y que también nosotros podemos tener. 2, tienen el nombre de Dios en sus frentes. ¿En dónde tienen el nombre de Dios? Tócate tu frente. No estoy diciendo que tú seas parte de estos 144,000, pero sí recuerdas que el domingo pasado hablábamos de 2 grupos que son sellados. El grupo que estábamos estudiando son aquellos que se marcaron, ¿con qué número? El 666, el número de la bestia. Pero hay otro grupo de personas que son sellados por Dios y para Dios. Bien, es algo similar aquí en los 144,000. Tienen el nombre de Dios en sus frentes. Dice que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Esto obviamente habla de identidad con Cristo, o identidad con Dios, como algo de que le perteneces, ¿verdad? Un símbolo de pertenencia y de consagración total a Dios. Han sido redimidos de la tierra. Dice, y estos fueron redimidos de entre los de la tierra. Sí, fueron tomados de los de la tierra, ¿verdad? Pero estos 144,000 es un grupo muy especial de personas para Dios. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Son rescatados por Dios, separados del sistema o de la opresión de este mundo, ¿verdad? No se contaminaron, son espiritualmente puros. ¿Espiritualmente qué? Puros. Dice, no se contaminaron, y más adelante dice, pues son ¿qué? Vírgenes. ¿Qué significa esto? Que no tuvieron
relación sexual. Entonces estamos hablando de un grupo muy selecto, personas que se consagraron a Dios, que le sirvieron con todo su corazón o que le están sirviendo con todo su corazón, pero hay ciertas características de estos 144,000. Ya vimos que están en cercanía con Cristo Jesús. Ya vimos que tienen el nombre de Dios en sus frentes. Y aquí nos da otro detalle, ¿verdad? Son vírgenes. Ok, son espiritualmente puros. Representa fidelidad espiritual y separación del mundo y obviamente de toda idolatría. 6, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Siguen al Cordero por dónde? Por donde quiera que va. ¿Sí? Camina para allá Cristo. ¿Qué sucede con estos 144,000? Caminan con Cristo. Se va para allá Cristo y caminan para allá. Total, siempre están en cercanía con Cristo Jesús. Refleja obediencia total y un compromiso constante. Así como fueron comprometidos con Cristo aquí en la tierra, van a hacerlo por toda una eternidad. Amén. Fueron comprados como primicias para Dios. ¿Comprados como qué? Primicias. ¿Qué es primicia? Lo primero, ¿verdad? Sí, lo primero que Dios tomó como primicia para Dios. Dice el versículo 4, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Son apartados con un propósito especial. En sus bocas no hay mentira. Hay muchos que dicen, yo voy a estar dentro de esos 144,000. ¿Seguro? ¿No has mentido? Sí, seguramente sí. ¿Ok? Pero este grupo de 144,000 no hablaron mentira, no hay mentira en sus bocas. Dice el versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira. Viven en verdad, viven en integridad, viven en sinceridad con Dios. Y por último, el versículo 5, la segunda parte, son irreprensibles delante de Dios. Dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, esto nos deja ver ya claramente qué tipo de personas son esos 144,000. Personas que son realmente, vamos a utilizar la palabra, santas, puras, apartadas para Dios, ¿verdad? Que prácticamente, pues, es difícilmente que estén pecando. Bien, reflejan una vida santa y aprobada delante de Dios. ¿Quién aprueba esto? Dios mismo. ¿Sí? Personas, un grupo, un remanente, una primicia que Dios mismo toma con la palma de su mano, ¿verdad? Y dice, estos 144,000 son míos. Un grupo especial de personas. ¿Cuántos son? 144,000 sellados. ¿Amén? Ok. Avanzamos. Mensaje de los 3 ángeles, del versículo 6 al versículo 20 de Apocalipsis 14. Si quieres, ahí puedes abrir tu Biblia. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano, le hacen llegar hasta su lugar y lo pueden ir siguiendo ahí. Bien, mensaje de los 3 ángeles. El versículo 6 y 7 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Estuvimos cantando eso hace ratito? Temed a Dios y dadle gloria. Sí, ¿verdad? Bien, el primer ángel y el evangelio eterno. Se proclama entonces un mensaje universal de salvación y arrepentimiento. Es un llamado urgente a reconocer a Dios como creador antes del juicio. En ese momento ya el apóstol Juan está viendo todo lo que va a acontecer, ¿verdad? Ya vimos los sellos que fueron abiertos, ya vimos las trompetas que fueron tocadas y cada una emitiendo un juicio. Y ahorita vamos más adelante a ver las copas de la ira de Dios. Entonces,
es el juicio de Dios para todos aquellos que no quieren arrepentirse. Y aún Dios hasta este día sigue mostrando salvación y arrepentimiento. Dile a la persona que está al lado de ti, Dios sigue mostrando salvación y arrepentimiento. Hasta este día, se proclama un mensaje universal de salvación y arrepentimiento, y este es un llamado urgente a reconocer a Dios como creador antes del juicio. Y hay un juicio, ¿verdad? Y dice la palabra que el principio de dolores es lo que está aconteciendo, lo dijo el Señor Jesús. Alguien le preguntó de sus discípulos, Señor, ¿y cómo vamos a saber cuando venga el fin? Y el Señor Jesús les contestó. ¿Qué les contestó? Y antes de que sean los últimos tiempos, habrá guerras, pestes, terremotos, rumores de guerras. Pregunto, ¿ya está todo esto? Es preocupante esto de los terremotos, hermanos, que está sucediendo ahorita. Ya varios países están sufriendo esto, y déjame decirte que México no es la excepción, Dios ha tenido misericordia hasta este día de cada uno de nosotros. Bien, el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. ¿La caída de qué? De la gran Babilonia, ¿verdad? Versículo 8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿La gran qué? Qué tremendo. Babilonia simboliza el sistema corrupto del mundo. Su caída representa el juicio de Dios sobre toda estructura rebelde. Ahorita vamos a estudiar claramente eso. Bien, avanzo al tercer ángel, advierte sobre la bestia. Versículos 9 y 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, más adelante dice, él también beberá del vino de ¿qué? De la ira de Dios, o sea, del gran enojo de Dios. ¿Por qué Dios va a estar o está enojado? ¿Y por qué va a traer un juicio a este mundo? Porque Él dio a su Hijo amado, Cristo Jesús, para que la gente se arrepienta, para que la gente crea en Él y pueda ser salva del pecado, de la maldad. Pero hay hasta ahorita muchas personas que siguen rechazando todo lo que tenga que ver con Cristo. Rechazan la iglesia, o quizá no rechazan a Cristo, pero no se congregan, no les interesa congregarse, no les interesa llevar una vida digna o con frutos de arrepentimiento, sino que están muy lejos de lo que Dios pide. ¿Sí? Entonces viene el juicio o la ira de Dios, ¿verdad? Dice ahí, el tercer ángel advierte sobre la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios. Se advierte sobre las consecuencias eternas de seguir el sistema del ¿quién? Anticristo. Es un juicio justo de parte de Dios, pero definitivo. ¿Por qué decimos justo si va a destruir todo? Porque hasta ahorita sigue mostrando salvación. Salvación que mucha gente está despreciando. 4. El llamado a la perseverancia de los santos. Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. ¿Cuáles santos? ¿Las imágenes? No, no está hablando de imágenes. Está hablando de aquellos que han sido separados para honra y gloria de Dios. Aquí sí levanta tu mano. No en los 144,000, no cumplimos las expectativas, ¿verdad? Pero aquí sí. ¿Sí? Dice, aquí está la paciencia de los santos. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, del sufrimiento, estamos en este lugar buscando al Señor, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. Bienaventurados de aquí en adelante, dice, los muertos que mueren en el Señor. Cuando ese tercer ángel advierta sobre la bestia, ¿sí? Va a traer mucha persecución, mucha calamidad, mucha muerte, mucho desastre, pero los que perseveren serán salvos. ¿Se puede ser salvo en medio del juicio de Dios? ¿Qué piensas? Sí, lo está diciendo este pasaje.
¿Sí? Aquí está la paciencia de los santos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, que dan su vida por Cristo Jesús, que le van a decir, la palabra de Dios es verdad. Y al decir esto, el anticristo y toda la tecnología que estudiábamos, van a decir, sí. Y van a decir como Pablo Escobar, ¿verdad? Le mato al papá, le mato a la mamá, le mato al hijo, a la hija y a la abuelita. Y si está muerta, la saco y la vuelvo a matar, dice. Ok. Entonces, va a ser algo difícil, no va a ser tan sencillo ya, pero va a haber gente salva aún en ese tiempo, en ese momento. Amén. Ok. Número 5, la siega de la tierra, versículo 14 al 16. Dice el apóstol Juan, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Alguien me ayuda a leer esos versículos, por favor? Preparen su Biblia y mientras vayamos viendo citas, váyanlas buscando, por favor. Alguien ayúdeme a leer versículo 14 y 16 del capítulo 14. Fuerte, adelante hermana Sofía. Fuerte, por favor. 14 al 16. Y miré y aquí una nube blanca, sobre la nube unos sentados semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete sus ojos y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. 16. ¿Ya? Gracias. Ok, dice, gracias hermana, miré y aquí una nube blanca, ¿verdad? Y sobre la nube uno sentado, semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Claramente es Cristo Jesús. ¿Sí? Está parado sobre una nube, o más bien sentado sobre una nube, semejante al Hijo del Hombre. Cristo aparece entonces, sí, como juez para recoger la cosecha de la tierra, ¿verdad? Saca una hoz, la hoz se ocupa para cosechar, ¿verdad? La tierra. Ya los campos están listos, ya la siega está madura. Ahora falta el segador de la tierra, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Aparece como un juez, el único para poder recoger la cosecha de la tierra. Esto representa la recolección de los justos. ¿A quiénes va a separar? A todos los justos, todos aquellos que se congregaron fielmente, todos aquellos que sirvieron a Cristo Jesús a través del ministerio, a través de la obra misionera, todos aquellos que hayan hecho algo para Cristo Jesús, aún dar su vida misma para Cristo Jesús. Él mismo se va a encargar de cegar la tierra y de apartar a los suyos. Amén. La vendimia de la ira de Dios. Versículos 17 al 20 dice, y fue echada en el gran lagar de la ira de Dios. Esto simboliza el juicio final de ¿quiénes? De los que no quisieron, de todos los impíos, todos aquellos hombres de maldad. La imagen del lagar expresa la intensidad y severidad del castigo eterno. Se escucha bien esta palabra, ¿verdad? Lagar. Pero si vemos ahí y alcanzas a ver el dibujito, el lagar era una como tina grande en donde se molían las uvas para sacar el jugo de uva. Quien hacía esto, entraba una persona con los pies descalzos, limpios obviamente, y pisaba todo ese que se llamaba lagar, pisaban las uvas y salía el jugo de uva. Ajá. ¿Tú comerías de ese jugo? Ay, bien, está haciendo solamente una representación de la gran ira de Dios, en donde va a meter prácticamente a todas esas personas, hablando alegóricamente,
¿sí? En donde van a ser destruidas, y va a ser tanta la sangre que va a ser derramada a través de los juicios de Dios de toda aquella persona que no se arrepintió, ¿sí? Que van a ser ríos de sangre. Escucha esto, ríos de sangre. Imagínate esta avenida inundada 3 metros hacia arriba, ríos de sangre, porque no quisieron arrepentirse, porque no quisieron aceptar y rechazaron al Hijo de Dios. Tremenda es la ira de Dios. Y no estamos hablando de un Dios malo. El que no quiere arrepentirse, simplemente no quiere arrepentirse. Amén. Ok, avanzamos. Visión antes de la gran tribulación, capítulo 15. Versículo 1. La señal en el cielo, los 7 ángeles con las 7 plagas. ¿Cuántos ángeles? 7 ángeles emitiendo el juicio de Dios, ¿verdad? ¿Y qué tienen? Las 7 plagas. Juan ve una señal grande y admirable. Son 7 ángeles que traen las últimas plagas con las cuales se consumará la ira de Dios. Una vez que inicie la ira de Dios, viene cada acontecimiento. Hasta que se cumpla o hasta que termine el Señor con su ira, ¿sí? Todos estos eventos se van a cumplir. ¿Sí? Sí o sí, ¿verdad? Juan ve una gran señal admirable, 7 ángeles que traen las últimas plagas con los cuales se consumará la ira de Dios. Indica que el juicio está llegando a su culminación. Los vencedores junto al mar de vidrio, versículo 2. Vi también un mar de vidrio mezclado ¿con qué? Con fuego. ¿Sí? Imagínenselo así, brillante como un cristal, pero lleno también de fuego, porque está la ira de Dios. Aparecen ahí los que han vencido a la bestia, o sea, al anticristo y a la bestia, firmes y victoriosos. Dile a la persona que está al lado de ti, ¿eres firme y victoriosa o como que ya quieres tirar la toalla? Ay, es que pastor, ya me cansé. Dice, aparecen los que han vencido a la bestia, firmes y victoriosos, reflejando pureza y triunfo después de ¿qué? De la prueba. Estamos hablando de la gran tribulación. Ahorita todo es todavía color de rosa, hermanos. Pero va a venir un tiempo, cuando inicie todo esto, cuando surge el anticristo, que todo va a ser muy difícil, muy duro. Y aún con toda esa dureza, aún con todos esos problemas, va a haber gente que se mantuvo firme, que se mantuvo fiel, ¿verdad? Firmes, victoriosos, reflejando pureza después del triunfo, después de la gran prueba. Versículos 3 y 4. El cántico de Moisés y del Cordero. ¿Cántico de qué? De Moisés y del Cordero, y se va a cantar en ese momento. ¿Pero qué crees? Que ya lo cantamos hace rato. Grandes y maravillosas son tus obras. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 15. Y nos ponemos de pie. Vamos a leerlo esto de pie, delante del Señor. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículos 3 en adelante. 3 y 4 vamos a leer. ¿Vale? Si traen Reina Valera, acompáñenme, por favor. Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Puedes tomar tu lugar. ¿A quién se le enchinó la piel y sintió así? Un canto que será recordado por todas las generaciones. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero ¿quiénes lo están cantando? Es interesante aquí. ¿Quiénes? Los que salieron victoriosos de la gran tribulación. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron rectos, firmes, victoriosos, reflejando la pureza, sí, la santidad al Señor. ¿No es esto hermoso, hermano? ¿No estamos estudiando algo hermoso de la palabra de Dios? Bien, avanzo al versículo 5 y 6. Se abre el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y de allí salen los 7 ángeles con vestiduras puras, mostrando que el juicio proviene directamente ¿de dónde? De la santidad de Dios. Repetimos en voz alta eso, de la santidad de Dios. ¿Por qué Dios va a acabar con toda la maldad? Por la santidad de Dios, es su santidad. Alguna vez prediqué acerca de por amor de su nombre. Es la esencia de Dios. Él es santo, 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 apartado de todo mal, ¿verdad? Apartado de toda maldad. Es por esa santidad que viene también ese juicio. ¿Amén? Bien. Dice, de allí salen los 7 ángeles con vestiduras puras, mostrando que el juicio proviene directamente ¿de dónde? De la santidad. Del trono de Dios, de Dios mismo, proviene todo ese juicio, ¿verdad? Versículos 7 al 8. Las copas de la ira de Dios preparadas. Las copas de la ira de Dios preparadas. Se entregan a los ángeles 7 copas llenas ¿de qué? De la ira de Dios, del gran enojo de Dios. El templo se llena de humo por la gloria divina, indicando que nadie puede detener su juicio hasta que se cumpla completamente. ¿Sí? Imaginemos esta escena. Ya en este punto se le muestra al apóstol Juan el templo, el tabernáculo, ¿verdad? ¿Sí? Donde está la presencia misma del Señor. Y el templo, por causa de la misma presencia de Dios, se llena entonces de humo ese lugar. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Fíjense. Recordando el tabernáculo en el Antiguo Testamento, aquella tienda hecha de pieles de animales y de metales y maderas preciosas, estaba separado por 3 lugares, ¿verdad? El atrio exterior o el patio exterior, cruzabas una cortina, bueno, nada más una persona, cruzaba la cortina y estaba el lugar santo, donde estaban algunos utensilios que se ocupaban para presentar ofrenda al Señor, pero después había una cortina gruesa que separaba un lugar muy especial, que era el lugar santísimo, ¿verdad? Para solamente un sacerdote que oficiaba entraba una vez al año a aquel lugar, al lugar santísimo. La cortina no se abría así como nosotros entramos por la puerta y entramos, ¿verdad? No, era una cortina alta, pesada, gruesa, que solamente la parte por donde podías entrar era por abajo. Entonces, el sacerdote encargado tenía ahí en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, tenía el incensario que presentaba el incienso y que emanaba humo, ¿sí? O el humito, el vapor, ¿verdad? Bueno, humo vamos a ponerle. Él tenía que seguir las reglas, las indicaciones que Dios mismo había establecido para el servicio en ese lugar. ¿Cuál era la forma correcta? Tenía que llevar puesto su
su vestimenta especial, y llevar el incensario. Entonces, ¿qué hacía primero? Lo metía por abajo de la cortina, de tal forma que esa cámara tenía que ser llena ¿de qué? De humo. Porque si no hacía esto y se le ocurría entrar, podría ser consumido en ese momento. ¿Sí? Muerto inmediatamente. De hecho, se colgaba, le ponían en el borde del vestido unas campanitas y le amarraban una cuerda. Por si hacía malas cosas, moría y no podían entrar por él, sino tenían que jalarlo, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno. Entraba, primero llenaba la cámara de humo y entonces sí, él podía entrar para el lugar santísimo, para estar en la presencia de Dios. Entonces, te estoy platicando esto para que podamos entender esta parte. Sí, se entregan las 7 copas, pero el templo se llena de humo, de la gloria divina, indicando que nadie puede detener su juicio hasta que se cumpla completamente. Bien, avanzamos. Y aquí vienen las 7 copas, ¿verdad? Ya se les dieron a esos ángeles las 7 copas. Capítulo 14, versículos 6 al 20, y me voy a ir por cada una de ellas. Y no sé si pudieran hacer un zoom, no se pudo, ¿verdad? Bueno, empiezo de una en una, ahí viene en el recuadro, en su manual. Primera copa, cuando es derramada esa copa, hay úlceras malignas, personas en la tierra con heridas visibles y dolorosas, cayendo al suelo mostrando sufrimiento. Vuelvo a leerlo. Personas en la tierra con heridas visibles y dolorosas, cayendo al suelo mostrando sufrimiento. Ok, nos habla aquí de que hay un gran sufrimiento de las personas, ¿verdad? Con llagas visibles, con heridas visibles y dolorosísimas. Pregunta, ¿quiénes son esas personas? Respuesta, aquellos que se dejaron sellar el 666. Tremendo, ¿verdad? Juicio de Dios por aquellas personas que decidieron no entregar su vida a Dios, sino irse por lo que ofrece este mundo, ¿verdad? Y estar en contra de Dios. Y esto nos deja ver como si fuera que les implantaron algo, ya sea en la mano derecha o en la frente, pero que su cuerpo no los aceptó. Y al contrario, su cuerpo se expuso a severas llagas o enfermedades. Tremendo, ¿verdad? Todos aquellos que decidieron de cuenta propia marcarse o tatuarse o recibir la marca de la bestia, el 666. Avanzo a la segunda copa. Mar convertido en sangre. Dice, océanos rojos, densos como sangre, con peces muertos flotando y barcos abandonados. Murieron gran cantidad de peces, las embarcaciones ya no siguieron su curso, no solamente por que se puso todo ese mar rojo, sino que era, vamos a suponerlo así, es tanto el olor a putrefacción de animales muertos, de que se convirtió en sangre. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si nos ponemos a estudiar las 10 plagas en el Antiguo Testamento, sucedió algo similar, de que se convirtieron las aguas en sangre, ¿verdad? Y ahí nos dice que el olor, el hedor era tanto que el mismo Faraón le decía a Moisés, ora a tu Dios para que sea quitado esto, porque era tan despreciable el olor, era tan molesto, que le pidieron a Moisés que orara a su Dios para que fuera quitado esto. Pero en esta copa ya no sería quitado. Avanzo a la tercera copa. Ríos en sangre, ríos y fuentes de agua transformados en sangre, corriendo entre ciudades destruidas. ¿Te acuerdas del lagar que estaba diciendo?
Estoy hablando de ríos de sangre. ¿Sangre de qué? De personas. Es tal la ira de Dios, dice la palabra, ay de aquel que menosprecie, teniendo en poco la sangre de Cristo Jesús. Hay un juicio de parte de Dios por esta situación. Ahora no solamente los mares se convirtieron en sangre, sino también todos los ríos. Si vamos al Antiguo Testamento nuevamente, las 10 plagas, aún los recipientes que la gente tenía guardados en sus casas, se convirtieron en sangre. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de tomar ese vital líquido? Es algo muy fuerte lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Ok, vayamos analizando cada una de estas. 4, la cuarta copa, el sol quema a los hombres. Se va intensificando, ¿verdad? Dolor tras dolor, destrucción tras destrucción. El sol quema a los hombres. Un sol inmensamente brillante y abrasador, lanzando fuego sobre la humanidad. Personas cubriéndose desesperadas. ¿Sí? Va a ser tal el calor que los días más soleados que hemos tenido no es nada en comparación con lo que va a suceder. Estamos hablando de que el sol mismo va a lanzar llamaradas. Imagínate cuando lanza una gran llamarada, ¿nos llega? Y nos afecta bastante, ¿verdad? Bueno, la gente va a desear la sombrita, ¿verdad? Pero va a ser tal el calor que la gente, en lugar de arrepentirse, van a blasfemar en contra de Dios. Ay, dices que tu Dios existe, pero mira, nos estamos quemando, nos estamos pasando de bronceado. Va a ser tal la desesperación que mucha gente va a morir por causa de esa insolación, ¿verdad? Por la desesperación de que no hay agua y aparte hay mucho calor. Quinta copa, tinieblas sobre el reino de la bestia. ¿Sobre el reino de quién? De la bestia. Una región completamente oscura, casi negra, con personas en agonía, crujiendo los dientes y en confusión total. ¿En dónde están estas personas otra vez? ¿En el reino de quién? De la bestia. O sea, Dios va a emitir un juicio terrible sobre toda persona que no aceptó. Pero donde está el reino de la bestia, pobrecitos, les va a ir peor todavía. Sexta copa, se seca el río Éufrates. No completamente seco, revelando el camino para un ejército inmenso. Se seca el gran río Éufrates y esto va a abrir camino o va a preparar una gran extensión de tierra. ¿Para qué? Para que se reúnan las naciones del mundo con sus ejércitos para luchar contra alguien. ¿Contra quién? Contra Cristo. Ajá, se está preparando ahí todo ese escenario, ¿verdad? Imagínate, se seca el río Éufrates. Estamos hablando ya de un colapso mayor todavía, pero prepara el escenario, el lugar, ¿verdad? Y en la séptima copa sucede un terremoto y destrucción final. Escena extrema, gran terremoto que abre la tierra y ciudades cayendo en ruinas, montañas desmoronándose, enormes granizos cayendo del cielo, relámpagos y una voz poderosa desde el cielo diciendo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Hecho está. ¿Qué significa esa palabra? La culminación de todo, ¿verdad? De todo el juicio de Dios. Estas 7 copas lanzadas por los 7 ángeles bajo la voluntad de Dios para terminar el propósito final de Dios, ¿verdad? Grandes terremotos, ahorita estamos sufriendo terremotos, pero se habla de uno mucho mayor con una destrucción masiva, ¿verdad? Ciudades enteras van a ser colapsadas, montes se van a desmoronar y
Y hay muchos videos que se ven, ¿verdad?, donde se desmoronan los montes, grandes extensiones de tierra. Bien, y por si fuera poco, granizos, ¿verdad? Pero no eran cualquier granizo. Hasta ahorita no ha caído un granizo tan grande como el que se espera en el gran juicio de Dios. Y alguien, un ángel, diciendo, hecho está. El juicio de Dios casi terminando, ¿verdad? Avanzo a la siguiente. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Está siendo interesante? Ok, capítulo 16. El Armagedón. Ya se preparó ahí, se secó el Éufrates y hay una gran extensión de tierra, ¿verdad? El Armagedón mencionado en Apocalipsis 16 representa el clímax de la confrontación final entre las fuerzas del bien y del mal. No es solo un lugar físico, conocido como el Valle de Megido, sino el momento culminante donde la soberanía divina se establece definitivamente sobre la rebelión humana y espiritual antes del regreso de Cristo. Cristo viene, ¿verdad? Cristo va a regresar, ¿sí? Pero antes de que eso suceda, va a ser destruido el enemigo. Toda la obra de maldad, todo el juicio de Dios sobre toda maldad humana, ¿verdad? Bien, ahí abajito, el escenario geográfico. El nombre proviene del hebreo Ar-Megido, monte de Megido, un lugar histórico de batallas estratégicas en Israel. O sea, ya se ocupaba este lugar para batallas, que simboliza el campo de la batalla final. ¿Qué significa Armagedón? Campo de la batalla final. La preparación, y lo vimos en la sexta copa, el río Éufrates se seca para abrir paso a los reyes del oriente. Esto facilita la movilización de ejércitos a nivel mundial. ¿Nivel qué? Mundial. De todas las naciones van a reunir miles o millones de personas en cada ejército de diferentes países para hacer una guerra. Qué astuto es el diablo, ¿verdad? Pero no va a prosperar. Gloria a Dios. La influencia demoníaca también, no solamente estamos hablando de soldados, ¿verdad?, de ejércitos, de gente poderosa, sino también toda la influencia demoníaca. Aquí en el capítulo 16 nos dice también que 3 espíritus inmundos, con apariencia de ¿qué? De ranas, salen de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta, y estos realizan señales para engañar y reunir a los líderes de todas las naciones para la guerra. ¿Sí? Ojo con esto, tanto del dragón, que es el diablo, de la bestia. ¿La bestia de dónde salió? Del mar, ¿te acuerdas? Y el falso profeta salió también de la tierra. Y de ellos, de sus bocas, van a salir espíritus inmundos en forma de ¿qué? De rana. Y ellos llevan una tarea, ¿cuál es? Engañar y reunir a los líderes del mundo para la guerra, la gran guerra, el Armagedón. Y hay una advertencia de vigilancia. En medio del caos se inserta un recordatorio espiritual. He aquí, yo vengo como ladrón, instando a los creyentes a mantenerse como alertas y vestidos espiritualmente. Dios no lo quiera y te quedas ahí y vienen estos espíritus de las ranas y te van a convencer, sí, va a haber una guerra, éntrale, sí, ok, me alisto para la guerra. Y vas a ser engañado. Por eso es que el Señor Jesús nos dice y nos insta como creyentes a mantenernos alerta. Ahora que estamos escuchando esto, sé que vamos a estar más alerta. Y vestidos espiritualmente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante los estudios bíblicos. Por eso es importante las predicaciones. Porque la palabra misma nos va a blindar
espiritualmente, para que cuando venga el engaño del diablo, nosotros estemos con la espada desenvainada, ¿verdad? Preparados con la armadura de Dios, firmes, ¿sí? Y reconociendo todo ataque de Satanás. ¿Amén? Ok, el desenlace en la séptima copa, al pronunciarse la frase hecho está, ocurre el terremoto más grande de la historia humana, dividiendo la gran ciudad en 3 partes y destruyendo las ciudades de las naciones. Va a ser un terremoto a nivel global, va a destruir prácticamente todas las naciones. Hay un juicio natural extremo. El evento concluye con una lluvia de granizos gigantes del peso de un talento. ¿Cuánto equivale el peso de un talento? Aproximadamente 30 a 40 kilogramos. Díselo a la persona que está al lado de ti. 30 a 40 kilogramos. ¿De qué tamaño es? Imagínatelo. Te cae en la cabeza, ¿qué queda? ¿Qué va a destruir? Prácticamente todo. Lo que haya quedado de naturaleza, lo que haya quedado de construcciones, las navegaciones, tanto terrestres, aéreas, marítimas, todo va a quedar prácticamente destruido. Tremendo, ¿verdad? Lo que provoca que los hombres blasfemen contra Dios. Fíjate hasta qué punto siguen empecimados en esto. Lo que provoca que los hombres, en lugar de arrepentirse, blasfemen en contra de Dios debido a la severidad de la plaga. Ahí sí muy creyentes, ¿verdad? Pero ya están enojados, están tan enojados que se alistan a esa gran batalla para luchar en contra de Cristo. Pero ¿qué va a suceder? Si leemos bien la palabra, no se arma una gran guerra, ¿o sí? Te encargo por favor que leas capítulo 16. No se arma una gran guerra. Todos están ahí contra Cristo, ¿verdad? En esa gran guerra. Imagínate millones y millones de personas y tanques de guerra y la tecnología más potente, más actual. Y dice la palabra que sale Cristo en escena con su poder, con su autoridad, y solamente con la palabra de su boca acaba con todos los ejércitos, tanto físicos como demoníacos. Esto habla del gran poder de Cristo Jesús. Con la pura palabra de su boca destruye todo ese ejército. ¿Quién dice gloria a Dios en esta hora? Amén. Ok, vamos a avanzar. La Gran Babilonia, capítulo 17. Y está del versículo 9 hasta, 9 en adelante, más bien desde el principio, desde el 12 en adelante. Pero vamos por partes. La Gran Babilonia, ¿qué es la Gran Babilonia? Hay muchas interpretaciones. Muchos dicen que fue una ciudad antigua, sí, pero también hace alusión a una ciudad moderna. Pero vamos a desenmascarar todo esto un poquito. La ubicación geográfica dice que hay 7 colinas. Dice la cita bíblica, Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vuelvo a decirlo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Argumento: Roma es mundialmente conocida como la ciudad de las 7 colinas. ¿Sabías esto? Que Roma o el Vaticano está construido sobre 7 colinas. Tremendo, ¿verdad? Los colores y la riqueza: púrpura y escarlata, dice el versículo 4 en la primera parte. Y la mujer estaba vestida ¿de qué colores?
púrpura y escarlata, y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto habla de riqueza, ¿verdad? Y vemos que esos colores representan tanto lo religioso como poder. Vamos a ponerlo así, como poder, como jerarquía. Argumento, se asocia con la vestimenta oficial de la jerarquía católica. Obispos y cardenales. ¿De qué color están vestidos ellos? Púrpura y escarlata. Y la riqueza acumulada en el Vaticano. Una de las naciones más ricas y poderosas es ¿quién? El Vaticano, donde está repleto de oro, hermanos. Ustedes, bueno, no vayan. Pero imaginando o viendo reportajes, ¿sí? Sus construcciones por dentro son prácticamente revestidas de oro. Y en ellos guardan muchas de las cosas del mundo, ¿verdad? Me refiero a cosas muy valoradas. Ajá. Avanzo, el cáliz y las doctrinas. Argumento, algunos intérpretes ven en el cáliz una referencia a la liturgia católica que según su visión contiene tradiciones no bíblicas. Vuelvo a repetir, tradiciones no bíblicas. Dice el versículo 4 del capítulo 17, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fíjate, inmundo y fornicaria. Bueno, inmunda y fornicaria. Inmunda por enseñar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Y aparte, fornicaria. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, el poder del Vaticano, de los papas, llega a muchos países. Y tienen control y tienen poder. ¿Y México, qué creen? No es la excepción. La persecución histórica. Argumento, se vincula con la persecución de cristianos no católicos durante la Inquisición y la Edad Media. ¿Alguien ha leído de la Inquisición? ¿Alguien ha leído de la Edad Media? En donde fueron perseguidos muchos cristianos por defender su fe y la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre, ¿de quiénes? De los santos, de los que fueron escogidos por Dios, aquellos que se mantuvieron firmes. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dice esto el apóstol Juan, ¿verdad? Que lo que vio lo dejó con la boca abierta y completamente asombrado. Que esta mujer llevaba en la mano un cáliz, ¿verdad? ¿Lleno de qué? De muerte. ¿Muerte de quiénes? Cristianos, hijos de Dios. Y eran tantas las personas que murieron que se quedó asombrado de lo que estaba viendo. Número 5, la alianza con el poder político. Argumento, la Iglesia Católica ha tenido históricamente una influencia política masiva sobre reyes y sobre naciones. Esto es, el Estado del Vaticano. Apocalipsis 17:2. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como diciendo, si me ayudas, te apoyo económicamente. ¿Sí podemos ver el gran control y el gran poder que tiene la iglesia tradicional? Es mucho, es muy fuerte. Y por eso se cree que esta gran Babilonia es precisamente la Iglesia Católica. Y último, 6, su autoridad sobre las naciones. Argumento, la descripción de una ciudad que domina sobre los gobiernos del mundo coincide para estos intérpretes con la influencia global del papado. Hemos estudiado en la escuela dominical, ¿verdad? ¿Qué era este papado y cómo se formó y para qué se formó? ¿Para qué se formó? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Para qué se formó el papado? Para controlar.
¿sí? Para controlar, para tener control absoluto, ¿sí? Sin importar la doctrina o la enseñanza que estén teniendo, disfrazan lo espiritual, disfrazan parte de la palabra de Dios, ¿sí? Como el papado para tener poder. Por eso se levantaron grandes hombres de la fe en contra, ¿verdad? Y murieron, y dieron su vida, y fueron mártires de la fe. Pero ha permanecido este papado, este poder jerárquico, ¿sí? No solamente en el Estado del Vaticano, sino alrededor de todo el planeta Tierra. Dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ahí les puse algunas imágenes, hermanos, que pueden ver la comprobación de que ciertamente está sobre 7 colinas, la confirmación de los colores que coinciden precisamente, de la riqueza que coincide con el Vaticano y de el cáliz, ¿verdad? Asesinando a millones o miles de personas que han defendido su fe. ¿Tú defenderías tu fe hasta la muerte? ¿Sí? Y si hace mucho frío el próximo domingo y llueve fuerte, ¿de veras estás firme en tu fe y vas a venir? O por cualquier cosita, es que se me atravesó el perro y muerde. Estamos hablando de cosas fuertes. Aún dieron su vida por Cristo Jesús. Y esto entonces va a traer un serio juicio de parte de Dios contra la gran Babilonia. ¿Amén? Bien, vamos avanzando. La caída de la gran Babilonia, capítulo 18, aquí solamente los puse en puntos. Ahí tienen los versículos, léanlos por favor todo el capítulo. Número 1, caída de Babilonia. Es el anuncio de su destrucción total y el término de su gran corrupción. 2, causa de juicio, versículo 3, por pecado, por inmoralidad y por lujo excesivo. 4, juicio repentino, juicio justo y rápido. ¿En cuánto tiempo lo va a destruir el Señor? Abajo viene, llamado de rey, lamento de reyes, reconocen su caída en una hora. Durante años se ha gestado esta gran Babilonia y el Señor, con el poder de su palabra, en una hora ya no va a existir. Va a ser destruida completamente. 6, lamento de mercaderes. Pierden sus riquezas y comercio. Gran riqueza que tiene el Vaticano es, ¿sabías que por esto? Por sus mercancías, ¿sí? Tan solamente la imagen de la Virgen María, ya sea en estatua, en pintura, ¿cuánto dinero habrá vendido? A un chinito se le prendió el foco y dijo, voy a hacer la Virgen en caricatura. Y por varios años tuvo ¿cómo se llama? La patente, ¿sí? Y mero negocio. Y todo, y cuando viene, por ejemplo, el Papa a México, todo se vuelve comercio, todo es venta. Y uno pudiera decir, es para levantar la economía. No. Gran parte de la riqueza se va al Vaticano. Bien, lamento de navegantes, pierden lloran la pérdida económica, ¿verdad? Porque ya no va a funcionar, ya la gente, ¿cuál gente? Ya no, ni gente va a ver. Gozo en el cielo, número 8, Dios hace justicia. Si tú dices, Dios ha tardado, sí, hasta este momento Dios ha sido bueno. Y está prolongando su misericordia para que la gente se arrepienta. Pero tarde o temprano van a enfrentar el juicio de Dios.
Destrucción total, versículos 21 al 23. Nunca más será levantada, ni recordada siquiera. Ni levantada ni recordada. Y número 10, motivo final, versículo 24. Culpable de la sangre de los santos. Culpable de matar a los hijos y siervos de Dios. ¿Cuánta sangre habrá derramado ya hasta este momento? ¿Has estudiado de la Inquisición? De la Santa Inquisición. ¿Has estudiado de las cruzadas? ¿Sí? Te animo a que entres a YouTube y busques esto que te estoy diciendo. ¿De qué se trata la Inquisición, la Santa Inquisición? ¿De qué se trata las cruzadas, las famosas cruzadas? Donde se derramó ríos y ríos de sangre. Y también, pues, ¿qué más era? La Santa Inquisición. ¿Y cuál era la otra? Bien atrás, déjame ver. La Edad Media. Está también la famosa cacería de brujas, ¿la has escuchado? ¿Sí? ¿Lanzado por quién? Por la Iglesia Católica. Que creían que las mujeres que compartían la palabra de Dios estaban endemoniadas y pensaban que eran brujas y las mataron y las asesinaron. Estamos hablando entonces de la gran ira de Dios. Dios, tarde o temprano, va a poner orden. ¿Lo creemos? Ok, y todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi fe? Pues algo muy importante. Hemos leído una y otra vez que debemos ser cristianos verdaderos, que de verdad debemos de ser firmes. Y una persona firme, ¿cómo es? No es una persona fluctuante en cuanto a la iglesia. No es una persona que, de vez en cuando oro, de vez en cuando leo mi Biblia, de vez en cuando me congrego, después de vez en cuando sirvo. No. Estamos hablando de cristianos verdaderos. Dios va a separar a sus hijos verdaderos. Dios va a guardar la vida de sus hijos, no de aquellos que están a dobles tintas, como se dice, sino de aquellos cristianos fieles y verdaderos. Los ojos del Señor buscan constantemente quiénes son esos hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí les dejo de tarea capítulo 19.